Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de estadística inferencial bivariada. En la clase anterior estuvimos haciendo algunos ejercicios y presentando algunos casos de estadística inferencial univariada, que básicamente el análisis se concentra variable por variable. En este caso vamos a ir un paso más adelante y la idea es empezar a plantear hipótesis que no solamente tienen que ver con el contraste de ciertos valores que nosotros queramos o ciertas distribuciones que nosotros queramos que puedan encontrarse en la población, sino que también empezamos a relacionar variables. En stricto sensu estaríamos empezando a relacionar conceptos y la idea es que estas relaciones tengan algún nivel de, asidero en la realidad. En ese sentido, es importante plantear buenos diseños de investigación, haber operacionalizado muy bien nuestros conceptos y haber recogido también de buena forma nuestra información, de manera que cuando nosotros tengamos la base de datos podamos hacer esta práctica o este tipo de análisis sin mayor problema. Nosotros vamos a empezar comentando algunas ideas genéricas sobre qué cosa es estadística inferencial bivariada. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que mencionar es que ya no vamos a trabajar a nivel de muestra, sino a nivel poblacional. Vamos a empezar a generalizar nuestros resultados. Segunda idea, que las estadísticas que encontramos en la estadística, descriptiva, ahora van a volverse más bien parámetros y van a ser características de la población. Algo también muy importante mencionar es que cuando empecemos a relacionar las variables, nosotros vamos a empezar a hablar del sentido y la intensidad de la relación de las variables. El sentido alude en el sentido en que nosotros queremos ver si dos variables se relacionan y si esta relación es directa o es inversa. Planteemos el caso en el que nosotros quisiéramos ver la relación entre edad, la variable edad medida en años, y la variable ingresos medido en soles. Nosotros quisiéramos ver si a medida que tenemos más años de edad, los ingresos también aumentan. Si ese es el caso, por ejemplo, si uno de 18 años puede obtener un sueldo de 1.500 soles, y luego alguien de 25 años obtiene un sueldo de 3.500 soles y alguien de 29 años tiene un sueldo de 4.000 soles, podemos decir que hay una cierta relación ascendente, lineal, y que por lo tanto podríamos decir que ambas variables están correlacionadas. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, el estadístico de correlación, es importante ver el sentido que tienen las variables, es decir, si hay un sentido directo o si más bien hay un sentido inverso. Podría ser que a medida que tengas más años percibas menos. Es un ejemplo. Para este último caso, evidentemente, sería una relación inversa. También es importante ver no solo el sentido, sino la intensidad. ¿Cuán fuerte es esa relación? Y vamos a ir planteando en base a los coeficientes de Pearson o en base a los coeficientes de otros estadísticos que vayamos a ver, que hay ciertos rangos, ciertos intervalos de los coeficientes que nos dicen si estamos frente a una correlación o una relación fuerte, moderada o débil. Es importante saber que esta parte bivariada es una etapa más en el análisis de los datos. Es una etapa previa a los modelos más avanzados, a los modelos más multivariados, que hacen uso de más variables. Aquí básicamente estamos frente a algo bivariado, que son dos variables. Y es importante saber que aun cuando estemos frente a una estadística bivariada, vamos a tener que usar algunos requisitos. Y esos requisitos son los que hacen la diferencia entre estadística bivariada paramétrica y la estadística bivariada no paramétrica. Vamos a denominar estadística bivariada paramétrica a los estadísticos que requieren de otros. Estos otros se van a llamar supuestos o requisitos.
Y estos lo que van a hacer son asegurar que las variables, la distribución, la dispersión estén acorde a como quiere el estadístico bivariado para ser probado. En caso no se cumplan los estadísticos requisitos, los supuestos, optaremos por una estadística no paramétrica. La diferencia que existiría entre algo paramétrico y algo no paramétrico es que en lo paramétrico nosotros podemos hacer generalizaciones sin mayor problema. En cambio, en la estadística no paramétrica es posible que tengamos que plantear algunas correcciones, algunos añadidos para poder tener una lectura a nivel poblacional. En la mayoría de los casos, en la parte no paramétrica, nuestros resultados solamente se van a limitar a la parte muestral. Al igual que en la estadística inferencial univariada, nosotros estamos frente a una situación en la cual tenemos que aceptar o rechazar lo que, digamos, el estadístico genere o encuentre. Entonces, para aceptar o rechazar, vamos a seguir usando la convención de la significancia, tal como está en el slide número 4, y nosotros vamos a aceptar cuando los valores de la significancia sean mayores a 0.05 y vamos a rechazar cuando sean menores a 0.05. Cuando sean mayores vamos a decir que es no significativo, puede ser valores de 0.07, 0.10, 0.30, 0.30, y si son valores menores a 0.05 como 0.001, ¿okay? 0.01, 0.03 y otros valores más, vamos a decir que son valores significativos. Cuando son valores significativos, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Cuando son valores mayores, vamos a aceptar la hipótesis nula. Cada uno de los estadísticos que vamos a ver a continuación tienen hipótesis nulas. La idea es que nosotros empecemos a aceptar o rechazar estas hipótesis, de manera tal de que podamos luego responder a nuestras preguntas de investigación. Es importante mencionar también que hay algunos estadísticos que son útiles o solo se aplican para la parte de un diseño transversal, es decir, un diseño en el cual hacemos la recolección de información en un solo momento. Cuando tengamos que recoger información de nuestra unidad de observación en más de un momento, pues en ese sentido nosotros vamos a denominar el diseño un diseño longitudinal. Pueden ser 2 momentos, 3 momentos, K momentos. El tema es que cuando es un diseño longitudinal, las mismas unidades de observación, es decir, las mismas personas, las mismas empresas, las mismas universidades, o los mismos países, o los mismos grupos políticos, sea cual sea tu unidad de observación, siguen siendo los mismos. La idea es que no se puede ir cambiando, sino ya no sería un diseño que permitiría el uso de estadísticos bivariados que lo que buscan es ver si ha habido cambio o no, diferencia o no entre un momento y otro momento. Algo más que podemos agregar a este continuo de ideas previas que nos permiten entender la estadística bivariada es que existen 2 tipos de hipótesis genéricas. Una hipótesis que es simétrica y otra hipótesis que es direccional. La hipótesis simétrica no busca probar una dependencia de una variable frente a otra. ¿Okay? No plantea una relación explicativa. O sea, la hipótesis direccional busca eso. La hipótesis simétrica no busca eso. Direccional porque habría una dirección a la hora de explicar algo y habría que ubicar a una de las variables como variable independiente y a la otra como variable dependiente. Cuando plantees un diseño como tal, deberías plantear una hipótesis direccional. Si tu interés no es explicar, no es ver si una variable está afectada por otra, pues deberíamos quedarte con una hipótesis simétrica. Una hipótesis simétrica no plantea variable independiente o variable dependiente, sino que solamente plantea si ambas variables confluyen en un solo momento o aparecen en un solo contexto.
y si aparecen al mismo tiempo o si están presentes en un mismo contexto, ¿cómo se encuentran? ¿Muy fuertemente asociados o son débilmente asociados? ¿Hay una relación directa? ¿Hay una relación inversa? Entonces, esos son los intereses. Para resumir, una hipótesis puede ser direccional cuando buscas explicar, y una hipótesis puede ser simétrica cuando no buscas explicar, sino buscas solamente mostrar cómo se relacionan las variables. Vamos a encontrar distintos tipos de técnicas bivariadas, por ejemplo las de correlación, que básicamente son para variables numéricas, las de asociación, que son básicamente para variables categóricas, y las de diferencia, que vamos a ver en una clase siguiente, junto con otros tipos de estadísticos, que lo que buscan es ver si existe diferencia entre los grupos de una variable. Por ejemplo, tenemos una variable dicotómica como la variable sexo, que divide hombres y mujeres, y una variable numérica que puede ser ingresos. Queremos saber si los hombres o las mujeres ganan más que sus otros pares. Entonces, para probar eso, uno necesita hacer una diferencia de medias. Cuando se dé diferencia, lo que hay que plantear es que una es numérica y la otra es categórica. En correlación, las dos son numéricas, y en asociación, las dos son categóricas. Entonces, con este tipo de definiciones, nosotros vamos a empezar a presentar casos que van a mostrarnos el uso de técnicas estadísticas para variables específicas. El primer caso que vamos a ver se encuentra en el slide número 6 y es el caso en el cual nosotros buscamos plantear una relación entre dos variables numéricas diferentes en un solo momento. ¿Okay? En este caso estamos frente a dos variables numéricas diferentes, por lo tanto los conceptos son distintos y estos se han recogido en un solo momento en el tiempo. Cuando sea este el caso, nosotros vamos a plantear que es una relación que se llama correlación. Aquí nos interesa básicamente una hipótesis simétrica. No queremos explicar nada. Simplemente queremos ver cómo confluyen, cómo se encuentran ubicados en ciertas unidades de observación. Podemos plantear a priori también que en esta correlación existen estadísticos paramétricos y estadísticos no paramétricos. Si son paramétricos, requieren un requisito. Y el requisito que es bastante difundido en este caso es el de la prueba de normalidad. Es decir, la correlación de Pearson. Pearson es el coeficiente para la estadística paramétrica, requiere de la prueba de normalidad. Y la prueba de normalidad es básicamente un test que lo que busca es corroborar que las distribuciones de nuestras variables numéricas sean simétricas, sean normales. En ese sentido, si es que no se cumple la normalidad de la variable numérica, uno tiende a utilizar una parte, la parte no paramétrica. ¿Okay? Y como es no paramétrica, no necesita de requisitos, no requiere que las variables numéricas se distribuyan de manera normal. Y tenemos dos opciones, dos alternativas. Una de ellas es el estadístico de Spearman, tau B de Spearman, no, rho de Spearman, y Kendall, tau B de Kendall. Ambos estadísticos nos permiten ver si las dos variables numéricas se distribuyen, relacionan linealmente. En el slide número 7 nosotros tenemos algunas gráficas que nos permiten entender un poco cómo se relacionan gráficamente dos variables numéricas. En los primeros gráficos que están en la parte de arriba podemos ver que van de 1 a menos 1. Y podemos ver que el de 1, el que tiene el coeficiente 1, tiene una recta, ¿no?, diagonal perfecta.
Y en el caso de menos 1 tiene una recta diagonal perfecta también, pero de manera inversa, con una pendiente negativa que decae. En cambio, en el primer caso, una pendiente positiva que asciende. En el interín podemos ver que van desde valores negativos hasta valores positivos. ¿Okay? Y, por ejemplo, en los que tiene el valor 0, es un gráfico bastante disperso que no muestra ninguna relación. El gráfico de 0.8, por ejemplo, tiene un patrón bastante firme, se puede identificar que es ascendente. El gráfico de 0.4 es un poco menos, hay algo de ascendencia, pero es un poco más difícil detectarla. Y obtenemos lo mismo para el caso opuesto, como si fuera un espejo. Entonces, lo que podemos plantear es que 1 y menos 1 son coeficientes teóricos extremos del coeficiente de correlación de Pearson. 1 significará correlación fuerte, correlación perfecta directa, y menos 1 nos mostrará la correlación inversa, ¿okay? Fuerte. Decimos inversa porque tienen el signo negativo. Decimos directa porque tienen el signo positivo. Decimos fuerte porque se acercan a 1 o a menos 1. Y decimos que no hay correlación cuando los valores, tanto de la parte positiva como de la parte negativa, tiendan a 0. Por lo tanto, valores cercanos a 0 aludirán a correlaciones débiles. En su lugar, coeficientes como 0.9 o menos 0.9 o 0.8 menos 0.8, valores que se acercan a 1 y a menos 1, serán correlaciones fuertes. Valores menores, por ejemplo, 0.6, como 0.5, 0.4, o valores menores o mayores, en este caso a menos 0.6, se denominarán correlaciones moderadas. Valores que van entre 0.2 a menos 0.2, o inclusive desde 0.3 a menos 0.3 pasando por el 0, se van a denominar correlaciones débiles. Entonces, en ciencias sociales nosotros vamos a poder ubicar distintos tipos de correlaciones. Los que se suelen reportar son las correlaciones fuertes, porque esas nos permiten plantear hipótesis luego. En cambio, las correlaciones moderadas, dependiendo de la literatura, dependiendo de la exhaustividad a la hora de recoger la información, podríamos considerarlas en el análisis, pero sin lugar a dudas, las correlaciones débiles no deberían entrar. Correlaciones buenas son 0.6, 0.7, es bastante pedir 0.8, lo mismo para la parte negativa, menos 0.6, menos 0.7, menos 0.8. Entonces vamos a encontrarnos en este interín, ¿ok? Y vamos a poder decir que la correlación va de valores de menos 1 hasta 1. En el slide número 8 nosotros planteamos el plan de análisis. El plan de análisis de la correlación. Es decir, qué cosa nosotros tenemos que leer y de qué forma y en qué secuencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es probar que exista la relación. Es decir, que lo que estamos probando tenga asidero en la realidad. Cuando sea así, ¿okay?, nuestro nivel de significancia va a salir menor a 0.05. Ubiquémonos en la parte de la izquierda. La existencia de la relación, dice en el slide, se decide según el valor P. Pues bien, el valor P, que es el nivel de significancia. Y en base a ese valor P o significancia, nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Y debajo de donde dice existencia de la relación, nosotros planteamos ahí la hipótesis nula. Esta nos dice que no hay correlación. Por eso, como decía hace un momento, nosotros queremos que el nivel de significancia sea menor a 0.05, de manera tal de que nosotros rechacemos la hipótesis nula. Rechacemos la hipótesis nula. La tenemos que rechazar porque dice en su enunciado que no hay correlación. Entonces, en la mayoría de los casos nos va a interesar que las variables correlacionen.
Y si ese es el caso y es tu interés, tú deberías buscar valores significativos. También podría ser el caso que tú busques variables que no se correlacionen, y en ese caso tú buscarías un nivel de significancia mayor a 0.05. Cuando ese sea el caso, podrás decir que no hay correlación. Entonces, es posible que en algunas investigaciones el interés sea que las variables no correlacionen, y en otras que sí correlacionen. Para ver que hay o no hay correlación, hay que leer la significancia de la mano con la hipótesis nula. Paso siguiente es ver la intensidad de la relación. ¿Cuán fuerte es? ¿Cuán débil es? Esto lo vamos a definir con el valor absoluto del coeficiente de Pearson. Luego de leer la intensidad, pasamos a leer el sentido de la relación. El sentido de la relación varía según el signo del coeficiente. Entonces, si son negativos, relación inversa; si son positivos, relación directa. En algunos casos nosotros haremos control de la correlación, y para ello nosotros vamos a usar la técnica de correlación parcial y semiparcial. Nosotros le vamos a proporcionar, ya lo deben de tener, una base de datos en la cual existe una variable que tiene que ver con salud pública y otra variable que tiene que ver con tasa de enfermedades informadas. La idea es ver si existe alguna relación entre ambas variables, entre inversión en salud pública y la tasa de enfermedades reportadas. Nosotros vamos a poder ver que las dos variables se correlacionan bastante bien, son significativas, y que tienen una correlación ligeramente fuerte y es directa. Esta correlación nos permite concluir que en los lugares donde ha habido mayor inversión en salud pública, nosotros también vamos a poder encontrar una mayor tasa de enfermedades reportadas. Una lectura consiguiente, digamos, puede ser que debido a que hemos expandido la oferta o la cobertura de salud pública, hemos encontrado más, registros, más casos de enfermedades. Por lo tanto, se ha reportado muchas más enfermedades que antes. Otra lectura que puede ser, porque claro, la medición es transversal, y lo que nosotros buscamos es ver si tiene sentido la correlación. Nosotros podríamos plantear una segunda idea, que es: justo hemos ido a invertir en aquellos lugares que habríamos priorizado como los más urgentes, y claro, nada más urgente que aquellos lugares donde se tiene mucha más tasa de enfermedades reportadas. Entonces, como es un diseño transversal, la lectura va a depender de la literatura que leamos, del diseño de investigación, de la pertinencia del dato, de las fuentes de información, y con eso nosotros plantear hipótesis tentativas o ya plantear argumentos en base a la correlación que nosotros podríamos haber encontrado. Esta correlación es bastante interesante, pero en esa base de datos también existe otra variable relacionada al número de visitas, el número de visitas que recibe un centro de salud. Y si nosotros usamos esta variable como la de variable de control, es posible que la correlación de un comienzo que estábamos comentando hace un momento se mantenga o se caiga, se pierda. Entonces, si nosotros usamos esta correlación, podemos ver que la correlación en un inicio se pierde. Si este es el caso, podríamos decir que la correlación parcial, haciendo uso de esta variable que es visitas al centro de salud, estaría generando que la relación primera es una relación espuria. Es decir, que una de las variables está dentro del registro de esta tercera variable, o que teóricamente se relacionan bastante. Entonces, es posible que las variables de control, así como en este caso, afecten bastante los resultados,
O en otros casos es posible que las variables de control corroboren o refuercen aquellas cosas que nosotros hemos encontrado en la correlación inicial. Como resumen podemos decir que la correlación sirve para variables numéricas, pueden ser discretas o continuas. Se requiere que las variables tengan una distribución normal, caso contrario no podríamos realizar esto, y que el estadístico de Pearson nos da información sobre la intensidad y el sentido de la relación. En el caso 2, el caso que vamos a ver ahora, vamos a plantear la relación entre dos variables categóricas en un solo momento. ¿Okay? Dos variables categóricas que aluden a dos conceptos distintos y que, al igual que en el caso anterior, hemos recogido la información en un solo momento. Este tipo de relación se denomina asociación y soporta los dos tipos de hipótesis que hemos comentado, la hipótesis simétrica y la hipótesis direccional. El estadístico para ver esto, para ver si hay asociación o no, es el chi cuadrado. Y el insumo principal para poder plantear una ecuación en la cual se use el estadístico de chi cuadrado es la tabla de contingencia, la tabla cruzada que tenemos en el slide número 11. En ese slide nosotros podemos ver que se junta la variable dependiente que va en las filas y la variable independiente que va en las columnas. Esto siempre y cuando tú tengas una hipótesis direccional. Si no tienes una hipótesis como tal, es indiferente que tú puedas plantear cualquier tipo de relación y no es necesario que consignes a una como dependiente y a otra como independiente. Lo que aparece dentro, en donde dice valores conjuntos, vamos a ver celdas que tienen información sobre las filas, sobre las categorías de la variable que está en las filas y las categorías de la variable que está en las columnas. Vamos a ver ahora el plan de análisis. El plan de análisis está en el slide número 12 y ahí podemos ver que primero hay que probar la existencia de la relación y para probar su existencia hacemos uso del chi cuadrado y tenemos que ver el valor P. La hipótesis nula es que no hay asociación. No hay asociación. En algunos casos va a convenir aceptarla, en otros rechazarla. Luego está la intensidad de la relación. Cuán fuerte, cuán débil es. Seguido de la intensidad del sentido de la relación. En algunos casos nos va a interesar ver si tienen una relación directa o inversa. Pero hay que hacer la tingencia, que solamente va a ser útil cuando nosotros tengamos variables ordinales. Es decir, variables que tengan un sentido. Cuando una de ellas sea nominal, ya no va a ser muy útil leer el sentido. Por último están la capacidad de ver interacción, de controlar la asociación, y para eso nosotros aplicamos capas. Capas que son variables categóricas, que tienen categorías, y la idea es que si planteamos una asociación, esta asociación debería cumplirse para cada uno de los grupos a los que aluden las categorías de la variable que hemos elegido como variable de control. Con este plan de análisis nosotros vamos a empezar a ver dos tipos de escenarios. El primer escenario es el que se refiere a cuando nosotros tenemos dos variables ordinales. Es decir, cuando la que está en las filas y la que está en columnas son ordinales. Y vemos que tenemos dos hipótesis, la hipótesis direccional y la hipótesis simétrica. Para el caso de la hipótesis direccional, nosotros tenemos el estadístico que se denomina D de Somers. Para el caso de la hipótesis simétrica, nosotros tenemos tau B, tau C y gamma. Vamos a usar el primero cuando la tabla de contingencia sea cuadrada. Vamos a usar el segundo cuando la tabla de contingencia sea rectangular. Y vamos a usar gamma cuando no recordemos necesariamente cuándo se usa tau B o tau C, y escogemos esta porque es genérica. Vamos a plantearnos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué se puede concluir al analizar la relación entre interés en las campañas y nivel educativo? ¿Qué podríamos sacar de esto? Pues bien, en la base de datos que hemos consignado para esta sesión, nosotros tenemos ahí
las variables aludidas, y lo que se quiere ver es que ustedes puedan probar si hay o no hay relación. Y si la hay, ¿cómo es esta relación? ¿Okay? El siguiente escenario es el que contempla la presencia de una variable nominal, al menos una. Y cuando sea este el caso, ya no se va a poder leer el sentido, solo la intensidad. Veamos ahora entonces en el slide 16 las hipótesis que tenemos. Tenemos la hipótesis direccional y la hipótesis simétrica. Para el caso de la hipótesis direccional, tenemos a los estadísticos tau de Goodman y Kruskal, coeficiente de incertidumbre y lambda. Para el caso de la hipótesis métrica, que es la que nos interesa, tenemos phi, el coeficiente de contingencia, y v de Kramer. Phi cuando las tablas sean 2×2, coeficiente de contingencia cuando tengamos tablas cuadradas pero que no sean necesariamente 2×2, y v de Kramer que lo vamos a aplicar para todos los casos. La pregunta que planteamos en base a la base de datos que tenemos disponible es: ¿qué podemos concluir luego de analizar la relación que puede existir entre el sexo de las personas y la religión que profesan? Para poder hacer uso de las tablas de contingencia y el estadístico de chi cuadrado, es necesario ingresar al menú Analizar, Análisis Descriptivos, Tablas Cruzadas. Ahí hay que escoger a las variables que nos interesan y probar el chi cuadrado. El caso 3 es relación entre dos mediciones de una misma variable categórica. Relación entre dos mediciones de una misma variable categórica. Es decir, que a la variable categórica que hemos medido en el momento 1, la vamos a volver a medir en el momento 2 o el momento 3 y hacer comparaciones. ¿Okay? Si queremos comparar dos variables categóricas que son dicotómicas, vamos a usar el estadístico de McNemar. Si tenemos más categorías y ya no son dicotómicas, vamos a usar homogeneidad marginal. La homogeneidad marginal va a servir para el caso de politómicas, que pueden ser nominales u ordinales. Y para el caso de McNemar, básicamente dicotómicas, que son nominales. En el plan de análisis, al igual como en los casos anteriores, primero tenemos que corroborar si existe o no la relación. Y esto lo vamos a decir según el valor P. Vamos a plantear que la hipótesis nula nos dice que no hay cambio en el tiempo. ¿Okay? No hay cambio en el tiempo. Es decir, que las proporciones, ¿okay?, se mantienen en el tiempo. Se mantienen. Entonces, eso es lo que se quiere probar. En cuanto a intensidad, en cuanto al sentido, no aplica. Pero sí podríamos aplicar algunas capas, algunas variables categóricas que nos permitirían ver si hay o no, ¿okay?, este tipo de digamos, relación, ¿okay?, que es entre dos mediciones de una misma variable categórica. El caso que nosotros hemos presentado aquí como ejemplo para que ustedes desarrollen es el que busca ver si ha habido cambio o no en la aprobación de un candidato, de un presidente, de un año a otro. ¿Okay? De un año a otro. Para ello es necesario recodificar las variables originales que están en una escala numérica a una escala dicotómica o escala politómica, y con estas variables creadas hacer los contrastes. El último caso que vamos a ver en esta sesión es el del caso 4, que es el que busca plantear una relación de concordancia entre dos variables categóricas medidas en un mismo momento. En este caso, el estadístico es de kappa, con K y WP. Se le denomina estadístico de concordancia, es un estadístico de asociación. Lo que busca es una hipótesis simétrica. Y existen dos estadísticos que nos permiten ver si hay o no concordancia. El primero es kappa de Cohen, que es solamente para dos jueces, es decir, dos tomadores de decisión ante un mismo fenómeno, y lo que se quiere ver es si toman decisiones parecidas o distintas. Y el siguiente es kappa de Fleiss, que sirve para más de dos jueces, puede ser 3, 4. La hipótesis nula de esta técnica, y lo vemos en el slide número 24,
es que no hay cambio en el tiempo. ¿Okay? Que los jueces evalúan distinto. ¿Okay? Es un mismo momento. Que la gente que toma decisiones, los que deciden, ¿okay? Los que optan por algo, los que hacen algo, lo hacen de la misma forma. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos ver si lo hacen o no lo hacen de la misma forma. Queremos ver si hay concordancia. La hipótesis nula es que los jueces evalúan distinto. Y esto lo vamos a aceptar o rechazar con la significancia, ¿okay? Con el valor P. Podemos comentar en lo referido a intensidad que mientras más se acerque a 1 va a ser más fuerte la concordancia, y mientras más se acerque a 0 va a ser más débil la concordancia. El sentido aquí no aplica, pero sí podríamos aplicar capas. ¿Okay? Estos dos estadísticos que hemos visto ahora, el de McNemar y el de capa, homogeneidad marginal, capa de Cohen, capa de Fleiss, son estadísticos que se encuentran en el mismo menú del chi cuadrado. Se encuentran en tablas cruzadas, en la parte de estadísticos. Nosotros podemos concluir mencionando el ejemplo que hemos planteado para el caso de capa, y es que tenemos una base de datos que tiene información en variables de las votaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso, en una legislatura. Lo que queremos ver es si existe concordancia, ¿okay? A la hora de votar entre el partido fujimorista y el partido aprista, entre el partido nacionalista, ¿okay? Y otro tipo de agrupaciones. Entonces queremos ver si tienen el mismo desempeño, si durante una misma legislatura han estado votando de la misma forma. Para ello es necesario usar el estadístico de capa. Si tienes solamente una comparación de 2 con 2, será capa de Cohen, y si tienes una comparación de más de 2 por 2, será el estadístico capa de Fleiss. De esta forma llegamos al final de los estadísticos bivariados, que básicamente plantean concordancia, acuerdo, asociación y correlación. En la clase siguiente vamos a ver los estadísticos bivariados, que buscan ver si existe diferencia en los valores medios de los grupos, ya sea en un solo momento o en 2 momentos. A este tema le vamos a denominar diferencia de medias y lo vamos a vincular a lo que llamaríamos análisis de varianza. De esta forma damos por concluido esta sesión de estadística bivariada.